La primera lectura de hoy nos cuenta una historia triste, pero es que también es muy triste lo que ha sucedido y sigue sucediendo en muchas partes del mundo. Veamos de qué se trata y qué podemos aprender. Sucede que había un rey que se llamaba Ahab, que tenía su palacio, podemos suponer una mansión bastante amplia y bastante segura, pero él no estaba contento con lo que tenía. Y él quería ampliar sus terrenos. Esa ampliación implicaba que un vecino suyo, que tenía un terreno colindante con el del Palacio Real, un hombre que se llamaba Nabot, pues tenía que venderle esa viña, la viña que quedaba ahí colindante con el Palacio Real. O por lo menos eso era lo que pensaba Ahab, que Nabot tenía que venderle, porque él necesitaba expandirse. Y ese verbo expandirse es tan importante en la reflexión de hoy. Ahab necesitaba expandirse, necesitaba tener más, necesitaba dominar más. Y es que sabes una cosa, cuando el ego crece, la necesidad de expandirse crece. La necesidad de controlar más, la necesidad de poder más, la necesidad de adueñarse de más, la necesidad de disfrutar más. Esa necesidad, que es una necesidad exterior, en realidad proviene del interior. Proviene, repito, de un ego que está insaciable. Está en modo insaciable. Y tenemos a San Agustín que nos enseña por qué el ego se vuelve insaciable. El ego se vuelve insaciable por una razón, y es que nosotros estamos hechos para el infinito. El que nos hizo fue Dios, y Dios nos hizo para el infinito. Y cuando Dios sale de tu vida, nada te va a saciar. Entonces entras en modo insaciable, como entró Ahab. Y el que entra en modo insaciable necesita expandirse. Y el que necesita expandirse empieza a aplastar a otros, empieza a humillar a otros, empieza a maltratar a otros, porque no cabe, porque su ego necesita más. Es que esto está desde el capítulo 4 del libro del Génesis en la Biblia. ¿Recuerdas que los primeros hijos de Adán y Eva se llamaban Caín y Abel? Entonces, si tú piensas en que en ese momento, según el relato bíblico, había 4 seres humanos en el planeta Tierra: Adán, Eva, Caín, Abel. 4 seres humanos. Pero ya Caín sentía que no cabía, que necesitaba más. Y tenía que eliminar a Abel, porque no podía con que existiera Abel. Es decir, 1/4 parte del planeta Tierra, que era lo que le correspondía, por decir una cifra. ¿Tú sabes lo que es 1/4 parte del planeta Tierra? No era suficiente para él. Y hay otro ejemplo histórico que hay que mencionarlo, porque es bueno conectar la Biblia también con la historia de la humanidad. Resulta que tenemos a un personaje que fue elegido democráticamente en Alemania en la primera mitad del siglo XX. No voy a decir su nombre, pero tú ya sabes de quién estoy hablando. En la práctica se convirtió en un dictador. Él consideraba que su raza era la raza superior, y él consideraba que su raza superior necesitaba espacio vital. Espacio vital en el alemán de ese personaje se llama Lebensraum. Entonces, Alemania, Deutschland, o sea, se dice en alemán, Deutschland necesita Lebensraum, necesita espacio vital. Y por consiguiente, pues vamos a aplastar a Europa del Este, empezando por Polonia. Vamos a aplastar a Polonia, vamos a aplastar las repúblicas, los estados, las etnias, las razas, lo que esté de por medio se elimina. Y llegó incluso a pensar en eliminar a la Unión Soviética, eliminar a Rusia y las demás naciones soviéticas, eliminar eso. Y convertir todo eso en el espacio vital, porque él tenía que expandirse. Es que no cabía.
Como nosotros somos la raza superior, nosotros tenemos derecho a tener todos los recursos necesarios para desplegar todo lo que nosotros somos, porque somos importantísimos, porque somos los mejores, porque somos los únicos dignos. Los judíos, según eso, que desaparezcan. Los gitanos que desaparezcan. Los católicos le estorbaban, despreciaban a los comunistas, y así sucesivamente. ¿Te das cuenta lo que significa esa necesidad de expandirse? Pues eso es lo que nos cuenta la Biblia en la primera lectura de hoy. Ahab tenía que expandirse. Y la gran lección que nos deja esta primera lectura es que el que se concentra en expandirse termina triturando a otros, aplastando a otros, matando a otros, como sucedió con Nabot. Nabot fue asesinado. ¿Por culpa de qué? ¿En razón de qué? Le estorbaba al ego expansivo de Ahab. Pero Ahab tenía también quien lo dominaba, porque había otra persona que se estaba expandiendo a costa de Ahab. Era su esposa, que se llamaba Jezabel. Jezabel necesitaba expandir su poder y controlaba completamente a Ahab. Y esto nos muestra algo muy interesante, pero muy trágico. Y es que cuanto más estamos en el pecado y creemos dominar a través de nuestro pecado, más nos domina el pecado a nosotros. Ahab estaba siendo dominado por el pecado de Jezabel. Gran lección para nosotros. Y ahora yo te pregunto, ¿cómo estamos de ego? ¿Cómo va esa expansión? ¿Hasta dónde llegaremos? Necesitamos conversión. Necesitamos cambiar nuestra manera de vivir. Necesitamos volver a escuchar las palabras de Cristo. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Amén.